creo que se cansen tampoco tanto mentalmente. Así que vamos a ver las primeras unidades que son más teóricas. No sé si tienen alguna duda en especial, yo sé que somos poquitos, así aprovechamos también que hay una clase como más personalizada, por decirlo de alguna manera. Sobre todo en estas unidades les voy a compartir pantalla. Pero mientras tanto, no sé si tienen alguna duda en específico de las unidades, ya sea 1 a 4. Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Pollo. Ah, miren, las puedo escribir. Qué piola. ¿Se pueden mover también? Wow. Buenísimo. Bueno, entonces, para arrancar. La unidad 1 básicamente habla de qué es la física, el despeje de incógnitas, lo que es también notación científica, pasaje de unidades, errores e incertezas. Despeje de incógnitas nosotros le decimos a cuando tenemos una ecuación con presencia de una X o un dato que no conocemos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Bien. Acá un poco en realidad en la presentación les aparece lo que es una ecuación, que es una igualdad dentro de dos términos, que sería lo que está en el reactivo. Cómo resolverlo, que es mover de un lado para el otro los términos que conocemos para que nos quede sola la incógnita. Y cambiar el signo, que esto es muy importante. Algo sí, bueno, les voy a compartir pantalla completa, porque si no, si yo les escribo no van a ver. Algo importante a tener en cuenta es que ustedes tienen que, si te es positivo, pasa restando, si es multiplicando, pasa dividiendo, y si es exponente, pasa como raíz cuadrada. En relación a despeje de incógnitas, ¿van bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repasemos más específicamente o pasamos al siguiente tema? Perfecto. Notación científica. ¿Hay alguna duda en relación a esto? Creo que ya a este punto están muy familiarizados con lo que es una notación científica. Lo más importante a tener en cuenta es que el número de base, que acá está representado con una A en tipo cursiva, tiene que ser entre 1 y 9. El por 10 hace referencia a los decimales que nosotros tenemos y el exponente, si es positivo, significa que es un número mayor a 10. Si es negativo, es un número menor a 10, que son todas las cosas que dicen acá. ¿Alguna duda en relación a notación científica? No, perfecto. Sé que las primeras unidades son bastante más fáciles que las finales, así que está bueno porque va a ser una clase de cortita. Con pasaje de unidades. Esto siempre supe que era algo que se les complicaba, pero sienten que necesitan repasar un poquito más. ¿Se acuerdan que las pasajes de unidades es lo mismo que vimos recién, no más que pasando de, por ejemplo, gramo a kilogramo? Me acuerdo que en las clases yo les había explicado con un cuadro. No sé si se les complica, quieren que hagamos alguna práctica de esto o pasamos a errores e incertezas. En relación a los pasajes de unidades, lo más importante a tener en cuenta es que ustedes sepan reconocer. Vamos a dibujarlo acá. Lo que es la base que ustedes tienen, por ejemplo, nos está pidiendo pasar de 465 mililitros a hectolitros, por decirlo de alguna manera. A mí lo que se me hace más fácil es lo que nosotros vimos recién en la presentación, representarlo en un cuadro más vertical, es decir, este prefijo o el símbolo o lo que a ustedes se les haga más fácil,
hacerlo en lo que sería medio una lista. Tenemos la base en el medio y ahí nos vamos a ir acordando que tenemos deci, centi, mili, que hace referencia al -1, -2, -3, deca, hecto, kilo, que hace referencia a +1, +2, +3. La unidad que tenemos está expresada en este caso en mili. Por ende, la coma, que en este caso está al final, la vamos a ubicar en el cuadrito que nosotros tenemos. Sería, la coma está en el 5, 5, 6, 4. Y esta coma la vamos a mover los lugares necesarios hasta llegar a la unidad que nos indica, hecto. Y ahí la posicionamos. Ponemos ceros en las partes correspondientes y nos quedaría 0,00465. ¿Se entendió un poquito cómo hacer el pasaje ahí mejor? Sí, Cami. Perfecto. Y si yo este número lo quiero pasar a notación científica, ¿cómo me quedaría? ¿Cuál sería la base acá? Bien, sacamos eso de ahí para que nos quede un poquito mejor. Nosotros tenemos 0,00465. Mi primer número menor a 9 es el 4. Por ende, esa va a ser mi base. 4, lo que viene después, 65. Y la coma, yo la voy a mover los lugares necesarios hasta llegar a ese primer número menor a 9, que en este caso lo moví 3 lugares. 3 lugares negativos, ¿bien? Porque los moví para la derecha. Por ende pongo por 10 elevado a la -3. ¿Se entendió ahí mejor cómo representar la notación científica? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio? ¿Hacemos otro o vamos bien hasta acá? Vamos bien. Si quieren, seguimos. Perfecto. Bien, entonces ya vimos lo que es notación científica, ya vimos lo que es pasaje de unidades. Errores e incertezas, en realidad, esto lo suelen tomar más, puede ser o práctico, en donde les ponen, no sé, el hidrógeno tiene como peso 1,004, pero nosotros lo tomamos como 1 al valor real. Eso lo vemos en relación a las incertezas. Y errores, nosotros tenemos más que nada lo que sería más teórico. ¿A qué se debe cierto error? ¿Quién es el causante del error? Si se puede modificar o no, cuáles son los ejemplos. Errores sistemáticos son aquellos que se pueden corregir. Se ven más que nada a errores de calibración, condiciones experimentales no apropiadas, fórmulas aproximadas, algo que nosotros sabemos que corrigiendo esas partes podemos como solucionarlos. Errores aleatorios se deben más que nada a cambio del entorno, falta en la definición, suelen ser más que nada errores de la persona que está realizando lo que sería el experimento. Errores de precisión están más que nada relacionados con el aparato que nosotros estamos usando. Aleatorios no es con la persona, sino que los de apreciación. Los de apreciación sí son en relación a las limitaciones que nosotros tenemos. Los errores aleatorios se suelen solucionar más que nada con análisis estadísticos. Así que eso en relación a errores. Incertezas más que nada se da cuando nosotros estamos trabajando con una aproximación o con un número redondeado.
Por eso nosotros tenemos un valor real y un valor absoluto. El valor real es el número exacto, como por ejemplo el caso hipotético del peso del hidrógeno, que sería 1,004, supongamos, no sé el valor real, pero supongamos que es ese. Y el aproximado es el que nosotros usamos, que es 1. Por ende, el error absoluto nos da una diferencia entre ambos. El error relativo contempla el resultado que nosotros obtuvimos en el error absoluto con el valor real. Esto más que nada se suele expresar en porcentajes. Por ende, a la fórmula que está acá representada en el Power, lo suelen multiplicar por 100 para que les dé un porcentaje. Estas son más que nada cuestiones que nosotros se contemplan esas como percances o situaciones que pueden llegar a pasar dentro de un experimento. Más que nada se basa esto. ¿Se entendió un poquito lo que son errores e incertezas? Sí, se entendió. Sí, Cami. Perfecto. Si voy muy rápido me dicen, pero creo que la unidad 1 y 2 son bastante fáciles. Materia, en realidad, bueno, ya lo repasaron un poco el otro día con el Benja. Se le llama materia a todo aquello que nos rodea. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También les agregué la definición de transformaciones, que son aquellos procesos que conectan un estado inicial a uno final, como pueden ser todas las fórmulas que vieron hoy recién, que tenían un proceso inicial, que es el reactivo, y el proceso final, que es el producto. Pueden ser tanto físicas como químicas. De ahí van las propiedades que ustedes van a aprender, si mal no recuerdo, más adelante. Transformaciones físicas pueden ser, por ejemplo, al doblar un papel, mientras que una transformación química es la combustión del papel cuando pasa de papel a ceniza. Por eso también está bueno que lo sepan diferenciar. Y esto de acá hace referencia más que nada a las unidades de medida con las que nosotros podemos llegar a trabajar. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre masa y peso? Por más de que ahí tengan la fórmula, pero acuérdense siempre que la masa es la cantidad de materia, que va a estar expresada normalmente en gramo o en kilogramo, mientras que el peso es una expresión de fuerza, es decir, la fuerza que ejerce la gravedad sobre esa cantidad de materia correspondiente. La densidad hace más que nada referencia al grado de ligereza o pesadez que tiene ese cuerpo, el volumen, el espacio que ocupa, y la presión, cuánto lo podemos comprimir o no. Eso es más que nada de grandes rasgos. Está bueno que se sepan las fórmulas de cada una y acá les va a venir bien en juego lo que es el despeje, porque capaz les pueden preguntar, calcular la superficie o la fuerza con la que estaba trabajando en cierto cuerpo bajo una presión de tanto. Por ende, ahí ustedes con lo que aprendieron antes de despeje de unidades van a poder como hacer el despeje de la fórmula. En relación a esta, que es más que nada cuestiones prácticas y es saberse las fórmulas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Pasamos entonces a lo que es energía mecánica y energía térmica, que acá sí empieza un poco más teórico y un poco más como específico. Energía podemos decir que es la capacidad de un cuerpo de producir trabajo o generar cambios en el mismo. Hay diferentes tipos de energía con los que ustedes van a trabajar y con los que vamos a ver también a lo largo del eje temático. Ahora vamos a aprender lo que es energía cinética, potencial y térmica, pero también tienen energía química, energía lumínica, energía electromagnética que la ven en la unidad 5, energía nuclear que la ven a finales de la unidad 4, energía eléctrica que la vemos también en la unidad 5 o 6. Por ende hay un montón de tipos de energía. Lo importante que ustedes acá que sepan es que este tipo de energía no nace de nada, sino que se transforma de una energía a otra. Eso es lo que se le denomina el principio de conservación, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso es importante recordar las propiedades que es que se transforma, se conserva, se transfiere y se degrada, más que nada. En relación a lo que es la energía química, es aquella asociada a una posición o movimiento que puede adquirir un cuerpo. Energía potencial
el movimiento, la velocidad con la que está viajando. Energía potencial sería la posición en la que se encuentra en relación al suelo, y la energía cinética, la velocidad con la que está viajando. Acá yo les puse las fórmulas de energía potencial. Como ya aprendimos recién que masa por gravedad es lo mismo que peso, les puse peso por altura es igual a energía potencial. También tengan en cuenta que, como aprendimos recién en lo que es la mecánica, la conservación de la masa o conservación de la energía mecánica es la suma entre la energía potencial y la energía cinética. Por ende, a medida que va aumentando un tipo de energía, la otra va bajando. Acuérdense también que es muy importante que en la energía cinética la velocidad tiene que estar elevada al cuadrado. Y en relación a las unidades, tenemos masa va a trabajar con kilogramo, altura va a trabajar con metro, velocidad va a trabajar con metro al cuadrado. Hasta acá, ¿alguna duda? No, Cami, ninguna duda. Perfecto. ¿Quieren que hagamos un ejercicio práctico? ¿O sienten que está bien y pasamos a energía térmica? Bueno, creo que vamos a pasar. Energía térmica básicamente hace referencia a la energía que se libera en forma de calor. Por ende, nuestro protagonista acá va a ser el calor. Acá yo le puse una serie de conceptos importantes a tener en cuenta. Temperatura es la medida de energía con la que ustedes van a trabajar. Tienen lo que es Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Si mal no recuerdo, este cuadro yo se los había puesto también uno más fácil en el Classroom. Acá. Ah, salí del Classroom, o sea. Que ahí lo buscamos bien. Acá. Bueno, después se los paso de nuevo en lo que sería el grupo cualquier cosa, porque no me acuerdo si lo puse acá o no. Y no me estaría como dejando abrir. Bien. Bueno, estábamos en energía térmica. ¿Por qué no me estaría dejando? Recién dijimos que la temperatura es la unidad con la que trabajamos. Es lo mismo que decir masa, que decir kilogramo, que decir todo eso, nomás que ahora estaríamos trabajando con lo que es Celsius, Fahrenheit y Kelvin, que son más que nada las unidades de medida. Después tenemos lo que sería termómetro, que es el instrumento con el que nosotros vamos a medir esa energía térmica. Puede ser mercurio, puede ser eléctrico. Calor, la energía en transición, es decir, la energía que se libera de ese cuerpo. Equilibrio térmico es el equilibrio más que nada, o el llegar a un punto de tener dos cuerpos de diferente temperatura, una igualdad, más que nada. Supongamos, nosotros tenemos la taza con té caliente. La taza está caliente y supongamos que estamos en pleno invierno como ahora y mis manos están heladas. Por ende, cuando yo toco la taza, que está caliente, esa energía se la va a transferir a mi mano que está fría para llegar a una igualdad entre ambas. Eso básicamente se le llama equilibrio térmico. Capacidad térmica hace referencia a la cantidad de calor que un cuerpo puede acumular o puede tener, por decirlo de alguna manera. Y se calcula como el calor intercambiado entre ambos cuerpos divide el aumento de temperatura. Esta fórmula más que nada no se las van a evaluar, por ende no se preocupen. Si tengan en cuenta que es la capacidad térmica, es la cantidad de calor que puede tener un cuerpo. Bien. Y calor específico sí es algo muy importante porque suele haber ejercicios de esto. Calor específico se le determina a la cantidad de calor necesaria que le tenemos que proporcionar a un cuerpo para 1 kilogramo de esa sustancia elevarla 1 grado centígrado. Es decir, yo tengo, por ejemplo, agua. Yo sé que mi agua a cierta temperatura va a aumentar, o a cierta energía proporcionada va a aumentar mi temperatura. Pero no va a ser los mismos grados, que supongamos que son 100,
ya está muy en hervor esa, pero no importa. No va a ser la misma temperatura del agua a la que le tengo que proporcionar al aceite, por ejemplo. Por ende, esto es una propiedad característica de cada sustancia. Así que ahí ya cuando tengan un ejercicio, por ejemplo, con 3 sustancias diferentes, sepan que no hay forma de que sea la misma porque cada sustancia tiene su calor específico propio. También recuerden en esta parte que es muy importante que a menor calor específico, más rápido va a ser el aumento de la temperatura, porque menor energía es la que se le tiene que proporcionar. ¿Se entendió lo que es calor específico? Sí, Cami. ¿Todos? ¿Los demás también? Sí, Cami. Excelente. Bueno, conversión entre temperaturas, ahí yo les puse el cuadro, no sé si se puede llegar a leer bien, seguramente está muy pixeleado. Después les paso por el grupo, junto con la clase grabada, cuando se me manda el mail, por decirlo de alguna manera, el cuadro más sintético, si ustedes pueden hacerlo. En relación a transferencia de temperatura, acá tenemos diferentes maneras en las cuales se puede transferir según el medio con el que estemos trabajando. Este de acá es una imagen que una vez lo tomaron en un examen de ingreso, que me pareció bueno incluirla porque acá tenemos los 3 medios y las 3 diferentes formas de transferir. Dentro de los sólidos se lleva a cabo lo que es la conducción, que es lo que nosotros lo estaríamos viendo acá en el mango de la olla, por decirlo de una manera. Conducción se le dice cuando nosotros estamos exponiendo, supongamos que este es el mango, ¿verdad? Y exponemos calor desde este lado. Por ende, los electrones que están acá se van a empezar a acelerar, chocando uno con el otro, y esta aceleración de electrones, generando energía térmica, se va a ir aumentando hacia el lado que no está expuesto. Eso se le llama conducción. Exponer a un sólido, acelerar sus partículas o sus electrones, que generen un choque entre ambas para dar lugar a la liberación de energía térmica, y eso irlo propagando desde una punta hasta la otra. ¿Se entendió lo que es conducción en los sólidos? Sí. Bien. Ahora vamos a lo que es convección. Convección nosotros vamos a trabajar con lo que es un líquido. Supongo, allá adentro hay agua, ¿verdad? Estamos exponiendo este líquido a calor. La primer capa, que es esta de acá, se va a calentar primero. Lo que va a hacer es subir. Y esta capa que está acá, que sigue fría, va a bajar. Por ende vamos a tener un proceso cíclico que se da debido a las diferentes densidades, porque el agua o el líquido caliente tiene menor densidad que un líquido frío, y van a ir rotando hasta llegar a un equilibrio entre toda la homogeneidad del agua y se da lugar al hervor. Por ende, este proceso cíclico de intercambio de densidades entre agua caliente y agua fría, o líquido frío y líquido caliente, es lo que se llama convección. En cambio, la radiación es cuando nosotros tenemos un objeto caliente, supongamos un radiador, este es mi intento muy burdo de radiador, que libera energía. Y yo, que estoy acá paradita al lado del radiador, siento o percibo ese calor desde la distancia, es decir, con intermedio de un vacío, no con contacto directo. Por ende, esta transmisión por medio de ondas electromagnéticas del calor es lo que se le llama radiación, que nosotros acá en la imagen lo tenemos percibido como el calor que libera tanto la olla como la hornalla. Y ahí tienen expresados los 3 tipos de transferencias de temperatura. ¿Se entendió todo bien? Sí, Cami. Perfecto. Pasamos entonces a la unidad 4. En la unidad 4 nosotros vamos a aprender de lo que son los modelos atómicos primero.
Un modelo atómico se le dice más que nada a una concepción del átomo que se le tenía en tal momento de la historia. De acuerdo a los diferentes descubrimientos científicos que se fueron haciendo, esta percepción o concepción del átomo fue variando y mejorándose, obviamente, brindándonos más información hasta llegar a lo que conocemos hoy del átomo en sí. Todo empezó con Dalton, que no importa las fechas, sí importa lo que hicieron, que él básicamente fue el que nos introdujo a la idea de una partícula pequeña, que estaba formada, la materia básicamente estaba formada por partículas más pequeñas a las que él llamó átomos. También nos dijo que una sustancia comparte los mismos átomos con una sustancia igual, pero difieren de una sustancia diferente. Por ende, los átomos que tiene la madera no van a ser los mismos átomos que tenga el aire, por decirlo de una manera. Por ende, acá lo que dijo es introducir la idea de la discontinuidad de la materia, diciendo que estaba formada por estas pequeñas esferas uniformes, hasta ahora eran uniformes, a las que él llamó átomo. Después vino Thomson, un par de años después, unos casi 90, en donde por medio de un descubrimiento que ahora ya no es importante para el ingreso que lo sepan, si alguien acá que va a estudiar laboratorio, sí lo va a aprender más a profundidad en lo que es química inorgánica el año que viene en el primer cuatrimestre, pero por el momento es importante saber que Thomson lo que hizo fue descubrir el electrón por medio de diferentes mecanismos. Esto lo que le permitió descubrir a él es que el átomo está formado por una esfera positiva que tiene electrones incrustados de carácter negativo, los que les dan la neutralidad en su carácter eléctrico. Después vino Rutherford con el descubrimiento de los protones, lo mismo no hace falta que se lo sepan al descubrimiento en sí, y él lo que determinó es que el átomo está compuesto por un núcleo positivo donde se encuentran estos protones que él descubrió y una corteza negativa donde se encuentran distribuidos los electrones. Apoyando también lo que dijo Rutherford, Chadwick hizo el descubrimiento del neutrón, explicando esos espacios supuestamente vacíos que se tenían dentro del núcleo. Por ende, ahora ya tenemos que no es más una esfera uniforme, sino que es un núcleo con una corteza alrededor. Planck en sí no hizo un descubrimiento propio como diciendo esta es la percepción del átomo que yo tengo, sino que lo hizo más que nada teniendo en consideración su energía, diciendo que la energía dentro del átomo no es uniforme, sino que está dividida en porciones a las que él denominó cuantos. Después vino Bohr, en donde básicamente por medio del átomo de hidrógeno, lo que hizo fue explicar las percepciones o el espectro de absorción y emisión de energía, en base a lo que dijo Planck antes, que se tiene. Les voy a dibujar esto más grande, así lo podemos ver bien. Nosotros tenemos el núcleo positivo con todos los electrones y protones y la corteza alrededor con los electrones. Bien. Acá lo que dijo Bohr básicamente es que si nosotros tenemos un átomo en un nivel de energía que quiere pasar a uno más chico, como dice acá la imagen, este lo que va a hacer es liberar energía. Bien, porque a mayor nivel, más energía obtiene, por decirlo de una manera. Así que la libera. En cambio, si nosotros queremos pasar este mismo a un nivel más grande, lo que va a hacer es absorber energía. Y eso es lo que él llamó como la percepción o el espectro de emisión-absorción. Dependiendo del movimiento que haga entre los orbitales, va a ser si absorbe o no energía. Después tenemos a lo que llamamos al modelo moderno. Acá en realidad primero tenemos Heisenberg, que él básicamente lo que hizo fue refutar la hipótesis de Bohr, diciendo que en realidad no es posible conocer simultáneamente la posición de un átomo, de un electrón y la velocidad en la que está viajando, porque cuando conoces uno, el otro cambia. Ese fue el aporte que hizo Heisenberg. En cambio, nosotros nos vamos a basar también en lo que dijo Schrödinger. Schrödinger, por medio de una fórmula,
la cual dio como resultados los números cuánticos, que seguramente lo van a ver con el Benja o conmigo. Bueno, lo vamos a ver en algún momento, a los números cuánticos. Creo que ya lo vieron con el Benja en realidad. Él pudo determinar por medio de esta fórmula y de estos números cuánticos una aproximación del dónde se encuentran los electrones, es decir, la zona con más probabilidad de encontrar un electrón dentro del átomo. Por medio de esto, él lo que dijo fue que el átomo en realidad estaba constituido por una nube de electrones y estos estaban distribuidos en orbitales, no en órbitas como había dicho Bohr antes. Llegando a la percepción actual, que es esta de acá del modelo moderno, donde nosotros vamos a conocer una zona aproximada donde se encuentran esos átomos, que son los orbitales s, p, d y f, cada uno con una forma diferente. Sabemos que esto está distribuido en orbitales dentro de la corteza y que en el núcleo se encuentran los protones y neutrones. Bien, llegando a la estructura actual. Algo también importante que decía el apunte es el movimiento de los electrones que pueden hacer dentro del núcleo. Acá yo lo tomo como si fuese la Tierra, por decirlo de una manera. Traslación, o si están dicho, traslación es el movimiento del núcleo, del electrón alrededor del núcleo. Buenísimo, que es esta imagen de acá. Nosotros tenemos el núcleo con los protones y los neutrones y es el movimiento que hace alrededor del mismo. Tómenlo como si el electrón fuera la Tierra y el núcleo el Sol. Por ende es el movimiento que hace la Tierra alrededor del Sol o el electrón alrededor del núcleo. Rotación es la posibilidad de girar sobre su propio eje. Mientras que spin es la característica que tiene de girar en dos direcciones dependiendo si es positivo o negativo. Eso hace referencia a los movimientos de los electrones. Hasta acá vamos bien porque creo que fui rapidísimo. ¿Se entendió tanto los modelos atómicos como movimiento? Por ahora sí. Perfecto. Esto sí puede llegar a ser un poquito más complicado, así que lo vamos a hacer más detenido. Y si voy muy rápido, me avisan. Radiación se le dice cuando nosotros en realidad tenemos, que eso lo van a ver mucho los chicos que vayan a estudiar bioimágenes en física de primer año. Van a aprender lo que es radioactividad. Radioactividad hace referencia a los procesos que sufre un núcleo o un átomo en sí para lograr la estabilidad, ya sea liberando o absorbiendo cosas. Eso es a grandes rasgos y en palabras muy burdas. Acá se lleva a cabo por medio de emisiones diferentes. Tenemos lo que es alfa, beta, gamma y captura electrónica. Alfa es una emisión corpuscular, es decir, de gran tamaño, que tiene lugar en núcleos pesados. Acá lo que va a hacer es liberar o sacarse de encima dos protones y dos neutrones. Por ende, acá lo que estamos haciendo es perder cosas para poder alcanzar esa estabilidad. Nosotros partimos de un núcleo muy pesado que para poder hacer una reacción necesitamos que sea más liviano. Por ende, estamos sacando cosas del núcleo, que son los que le dan básicamente la masa, para poder tener mayor estabilidad en esa reacción a realizarse. Por ende, perdemos dos protones y dos neutrones. Acuérdense que fue lo como vieron el sábado con el Benja, que el número másico y el número atómico están formados por diferentes cosas. El número atómico o el Z hace referencia más que nada a la cantidad de protones que tiene un núcleo. Por ende, ese va a disminuir 2 unidades, como dice acá. Mientras que el número másico, es decir, la cantidad de partículas que se encuentran dentro de ese núcleo, protones y neutrones, va a disminuir 4 unidades. Por ende, ahí tenemos la pérdida de los dos protones y los dos neutrones. Por ende, el elemento transmutado, pasamos de lo que es elemento 1, vamos a ponerle A, tuvo la pérdida de una partícula alfa y el elemento B va a tener 4 unidades menos en el A, y
2 unidades menos en el Z. Perfecto. Partimos de un elemento neutro a tener ese elemento. Por ende, también podemos decir que va a disminuir 2 unidades en la tabla periódica por la pérdida de estos de acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entendió lo que es alfa? ¿O fue muy rápido? Cualquier cosa lo repetimos, así les queda claro. Sí. Partícula alfa, lo vamos a escribir acá, se le dice cuando vos tenés un átomo muy pesado, átomo pesado. Por ende, para vos alcanzar esa estabilidad, lo que vas a hacer es perder 2 protones y perder 2 neutrones. Es decir, que nosotros partimos, por ejemplo, del... no tengo la tabla de periódica, así que les voy a inventar números. Parto del oxígeno, que el oxígeno tiene un peso de 16 y si mal no recuerdo en la tabla se encuentra en la posición, supongamos que 8. Ese no está estable, es un átomo pesado. Yo lo voy a exponer a una emisión alfa, ¿bien? Que alfa es este símbolo, más o menos. Lo que a mí me va a dar lugar a perdí 2 protones, por ende me pasa de 8 a 6, y perdí 4 subpartículas dentro del núcleo, por ende me pasa de 16 a 12. Eso sería una representación de lo que es una emisión alfa. La pérdida de protones, 2 neutrones, que en total me da que el número másico, que es el A, disminuye 4 unidades. Y el Z, 2. ¿Ahí se entendió mejor? Sí. Excelente. Pasamos a lo que es beta. Beta nosotros tenemos 2 tipos diferentes o 2 clasificaciones diferentes. A palabras burdas, por si les llega a tocar un ejercicio como el de la punta, en donde les dice calcular la energía cinética en base a una partícula beta positivo, acá tómenlo como si beta trabajase con los electrones, mientras que alfa con los neutrones y protones. Bien. Beta se puede clasificar en positivo y beta negativo, que es lo que tenemos un poco acá en el cuadro. Beta positivo se da en núcleos con excesos de protones. Por ende, lo que nosotros hacemos es agarrar ese protón que tiene de más y lo vamos a convertir en un neutrón, por decirlo de una manera. Partimos de un protón en exceso que le agregamos un positrón, que es un electrón con carga positiva, y nos va a dar como resultado un neutrón. Este es el proceso que se lleva a cabo dentro del núcleo para sacar o que el núcleo deje de tener exceso de protones. Lo combinamos con una partícula negativa para que nos dé lugar un neutrón. Acuérdense que el neutrón está compuesto por una parte positiva y una parte negativa, que es lo que le da la neutralidad. Por ende, en un beta positivo nosotros vamos a perder un electrón para que éste se convierta en un neutrón. Por ende, nuestro Z, cantidad de protones, va a disminuir una unidad y nuestro número másico va a mantenerse igual, porque el protón que se perdió fue reemplazado por un neutrón. ¿Se entendió el proceso de beta positivo? ¿O lo repetimos?
Pasamos al beta negativo entonces. Beta negativo en realidad sería el proceso inverso. Nosotros vamos a romper un neutrón para que nos dé como resultado un protón y un electrón no libre. Este protón se va a quedar en el núcleo y este electrón va a salir y se va a ir para la corteza. O sea, vamos a originar un electrón nuevo. Es decir, esto que nosotros teníamos acá representado, el neutrón con la parte positiva y la parte negativa, lo vamos a romper y quedarnos con las dos partes diferentes. El electrón por un lado y el protón por el otro. Acá lo que va a pasar dentro de lo que es el número másico y el número atómico, el número atómico va a quedar igual porque no hay ningún cambio, el neutrón pasa a ser reemplazado entre el núcleo por un protón resultante, mientras que el número atómico va a aumentar una unidad por ese nuevo protón que reemplaza al neutrón que rompimos. Por ende, la diferencia más grande dentro del beta positivo y el beta negativo es que el positivo disminuye una unidad, el Z, y el negativo aumenta una unidad del Z. El número másico nunca se va a modificar porque no tenemos pérdidas ni cambios en los neutrones, simplemente el número atómico. Dentro del proceso sería lo inverso. Unimos para dar lugar a un neutrón, rompemos el neutrón para dar lugar a dos resultados. ¿Se entendió mejor ahí? ¿Cuál aumenta una unidad? Ah, sí. No sé si lo escribiste recién, Mili, pero el beta negativo aumenta una unidad, el beta positivo disminuye una unidad. Igual ahí se los escribo acá en un cuadro, si quieren. Les pongo alfa, beta positivo, beta negativo y captura electrónica. También les pongo el Z y el A. El alfa habíamos dicho entonces que es la pérdida de dos protones y dos neutrones, por ende va a disminuir 2 unidades el Z y 4 unidades el A. El beta positivo disminuye una unidad del Z, el número másico se queda igual. El beta negativo aumenta una unidad del Z, el número másico se queda igual. Si ustedes prestaron atención, en el beta positivo y el beta negativo pasa lo contrario a lo que el nombre nos indica. Positivo pierde, negativo gana. Captura electrónica básicamente sería lo mismo al beta positivo, en donde nosotros partimos de un protón, más un electrón de la capa K. Como aprendimos recién en la parte de modelos atómicos y estructura del átomo, nosotros tenemos un núcleo positivo con una corteza. Esta corteza va del 1 al 7 y de la K hasta la Q, si mal no recuerdo. Por ende, el beta positivo habíamos dicho que era la suma de un protón con un elemento negativo para que nos dé como resultado un neutrón. Acá este elemento negativo va a ser un electrón que nosotros vamos a sacar de la primera capa para combinar con ese protón. Por eso se llama captura electrónica o captura K. Nosotros estamos capturando un electrón de la capa K para combinarlo con un protón y que nos dé como resultado un neutrón. Por ende, al igual que en el beta positivo, vamos a estar disminuyendo una unidad, el Z, y nuestro número másico permanece igual. La diferencia entre el beta positivo y la captura electrónica es ese elemento negativo al que estamos combinando con el protón. Primero tenemos un positrón en el beta positivo y después un electrón de la capa K que es extraído de la capa K o de la capa número 1 de la corteza. ¿Se entendió esa diferencia y el cambio en cada uno? Si no se entendió cualquier cosa, lo revisemos, lo repitamos si quieran. Sé que es complejo esto, pero
A mí me costó muchísimo, por ejemplo, entender radioactividad cuando primerísimo lo vi, así que, bueno. Si no hay dudas, pasamos entonces a lo que es configuración atómica y reacciones nucleares, que sería lo último que vamos a ver hoy. Así tampoco les ocupo tanto tiempo y pueden ir a descansar, que si no, que segurito están cansados mentalmente. Configuración atómica hace referencia a los isótopos, isótonos, isóbaros. Dentro de lo que es la configuración, nosotros podemos compartir datos, número másico y número atómico y cantidad de neutrones, con otros elementos. Esto da lugar a isóbaros, isótonos e isótopos. Un isótopo es un elemento igual con el que nosotros compartimos número másico, es decir, compartimos Z. Si nosotros tenemos dos elementos iguales, como por ejemplo el hidrógeno, que comparten la cantidad de protones, eso hace referencia a un isótopo. Isóbaros e isótonos son elementos diferentes. Los isóbaros son aquellos que comparten número másico, es decir, la cantidad de protones y neutrones, pero por sí solos los neutrones no son los mismos, mientras que el isótono es un elemento diferente, comparación de dos elementos diferentes, que lo único que van a compartir son los neutrones. Acá los profes lo que suelen hacer es ponerle un listado de diferentes elementos, en donde ustedes van a tener que comparar el número másico, el número atómico, si comparten, si es el mismo elemento o no, y desde cada uno sacar lo que serían los neutrones, es decir, restar los protones a los electrones, o restar al número másico la cantidad de protones. Y ahí simplemente van determinando cuáles coinciden y cuáles no. Si tienen este cuadrito a mano siempre presente, les va a ir re bien, porque ahí tienen un resumen de todo lo que sería. Pasando a lo que es reacciones nucleares, que este es otro tipo de energía que nosotros vimos recién en la unidad 3, energía nuclear, hace referencia a las diferentes transformaciones que puede llegar a sufrir un núcleo, ya sea mediante la ruptura o el amalgama del mismo. Fusión, que sería esta partecita de acá, la chiquita, hace referencia a la unión de dos núcleos livianos, dando lugar a un núcleo pesado. Eso es lo que suele tener lugar en el Sol y en las estrellas, donde se juntan núcleos de hidrógeno e hidrógeno, para dar lugar a un átomo de helio. Buenísimo. Esto es lo que se le llama fusión. Unión de dos núcleos livianos que dan como resultado un núcleo pesado. Esto se lleva a cabo en el Sol y estrellas. Y el otro proceso que nosotros tenemos es la fisión, donde nosotros partimos, por ejemplo, proceso inverso de un núcleo pesado, le ponemos energía para romper ese núcleo y que nos den dos núcleos livianos, dos núcleos de hidrógeno. Esto se le llama fisión. Que sería la ruptura de un núcleo pesado para dar lugar a núcleos livianos. Un ejemplo de esto es la bomba atómica, pero esa ya es una fisión no controlada, donde va rompiendo atómica, hasta no tener que más romper, por decirlo de alguna manera. Eso es algo importante a tener en cuenta con la fisión, que debe estar controlada porque si no, no frena sola. ¿Se entendió la diferencia entre fusión y fisión? Excelente. ¿Quedó alguna duda en relación a algo de todo lo que vieron hoy? ¿De todas las unidades? Cualquier cosa,
este PowerPoint lo pueden encontrar en el Classroom y después les voy a subir también la clase grabada. Y también lo que tienen es este teórico, donde todo lo que vimos recién está explicado en palabras y capaz está un poquito más fácil, para que ustedes puedan entender bien todo lo que acabamos de ver. Y déjenme ver si tienen acá. Esto es lo que les decía antes de los cambios de las unidades térmicas, el cómo serían las fórmulas en sí. Buenísimo. En caso de que no tengan ninguna otra duda, genial. Ahí está. Bien. Cualquier cosa, la próxima clase, si mal no recuerdo, sería el sábado. Ahí vamos a terminar de ver lo que es las unidades 5, 6 y 7, que es electricidad, magnetismo y óptica. Sé que la mayoría es de bioimágenes, así que puede que óptica no la hayan visto y los que son de laboratorio magnetismo no lo vieron, así que así vamos a hacer un poquito más de énfasis en esa parte. Vamos a ver bien cómo hacer con el tiempo, capaz si hagamos primero a la mañana química y después a la tarde física, así tampoco como tienen 25 horas seguidas de clase, pero eso cualquier cosa le vamos avisando más cerca con el Benja. Pero de tener alguna duda, ya sea de física o de lo que les quede, nos pueden hablar, tanto al Benja o a mí como por privado. Sé que fue un poco larga la clase, pero lo bueno fue